Hay grabaciones que nunca debieron ver la luz, voces que la ciencia no pueden explicar y sucesos que desafían toda lógica. No, estas no son simples historias de terror ni leyendas urbanas. Son los expedientes de supuestas posesiones demoníacas, las más famosas e inquietantes de la historia. Casos que llegaron a involucrar a médicos, sacerdotes, policías y hasta tribunales. Hoy no vamos a contarte cuentos para no dormir. Vamos a abrir los archivos prohibidos para explorar los 5 casos que, para muchos, son la evidencia más escalofriante de que el mal es real y puede tomar el control. Prepárate, porque lo que vas a escuchar pondrá a prueba tus creencias. Bienvenidos a Animaterror. Empezaremos por Clara Germana Celé, la monja que supuestamente levitaba. Nuestro descenso comienza en la Sudáfrica de 1906. Clara Germana Celé era una estudiante misionera huérfana, una joven devota hasta que, según su propia confesión, hizo un pacto con Satanás. Lo que vino después fue relatado por su confesor y otros religiosos, convirtiéndose en uno de los primeros casos de supuesta posesión del siglo XX, en atraer la atención internacional. Los relatos de la época, principalmente de fuentes eclesiásticas, son impactantes. Afirman que Clara podía hablar y entender idiomas con los que no tenía contacto, como francés, alemán y polaco. Se dice que revelaba los pecados y pensamientos más secretos de la gente a su alrededor, sembrando el miedo en la comunidad. Pero el fenómeno más aterrador asociado a su caso es, sin duda, la levitación. Aunque hoy en día es imposible de verificar, los informes de la misión de San Michael aseguran que más de 170 testigos la vieron flotar en el aire, a veces de forma horizontal y otras de manera vertical. Durante estos episodios, su cuerpo se contorsionaba de maneras inhumanas y mostraba una fuerza descomunal, necesitando a varios hombres para contenerla. El exorcismo final, según los testigos, duró 2 días. Durante el ritual, se cuenta que Clara intentó estrangular a un sacerdote con su propia estola, mientras de ella salían voces guturales y bestiales. Al final, tras la supuesta expulsión, dijo no recordar nada. Aunque los escépticos señalan que todo pudo ser producto de una histeria o de una enfermedad mental no diagnosticada, los relatos que sobrevivieron han dejado una huella perturbadora que sigue siendo estudiada. Y continuamos con el siguiente, Roland Doe, el niño que inspiró El Exorcista. Viajamos ahora a 1949, a Maryland, Estados Unidos. Aquí, un niño de 14 años, conocido por el seudónimo de Roland Doe, o Robbie Mannheim, se convirtió en el protagonista de uno de los casos de posesión más mediáticos de la historia. Su historia fue tan impactante que inspiró directamente la novela y la película de terror más icónica de todos los tiempos, El Exorcista. Todo habría comenzado tras la muerte de su tía, quien le enseñó a usar la tabla Ouija. Poco después, la familia empezó a oír ruidos extraños, arañazos en las paredes, pasos y sonido de agua goteando. Los fenómenos no tardaron en centrarse en Roland. Se decía que su cama se sacudía violentamente y que los objetos de una habitación volaban por los aires. La familia, desesperada, acudió a médicos, pero nadie halló una explicación. Finalmente, buscaron ayuda en la Iglesia Católica. Lo que un sacerdote jesuita anotó meticulosamente en su diario es, cuando menos, escalofriante. Según este diario, durante más de 20 rituales de exorcismo, Roland hablaba con una voz gutural y mostraba una aversión extrema a los objetos sagrados y sufría violentas convulsiones. El clímax, según los escritos, fueron las marcas que aparecían en su piel. Palabras como hell, que es infierno,
y evil, mal. Supuestamente se materializaron en su pecho, como arañadas desde dentro. Aunque la película es una dramatización, el núcleo de la historia se basa en este diario. Tras el exorcismo final, los fenómenos cesaron y Roland Doe continuó con una vida normal, sin recuerdos del tormento. Sin embargo, muchos investigadores hoy creen que el caso pudo tener una explicación psicológica o psiquiátrica. Continuamos con la siguiente, la historia de Annalise Michel, las grabaciones del infierno. Este es, quizás, el caso más trágico y perturbador de todos. No solo por los hechos, sino porque existen pruebas de audio. Annalise Michel, una joven alemana profundamente religiosa, empezó a sufrir extraños episodios a los 16 años. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal y psicosis, pero el tratamiento médico no daba resultados. Convencida de que estaba poseída por demonios, su familia abandonó la medicina y recurrió a la iglesia. Entre 1975 y 1976, Annalise fue sometida a 67 ritos de exorcismo. Para documentar la posesión, los sacerdotes grabaron más de 40 cintas de audio, y lo que se escucha en ellas es lo que hiela la sangre. De la garganta de Annalise emergían múltiples voces que decían ser Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón y hasta Adolfo Hitler, dialogando entre sí. Hablaban con una claridad aterradora sobre el infierno. Annalise desarrolló una fuerza inusual. Se autolesionaba brutalmente y comía arañas y carbón. Durante meses se negó a comer, asegurando que los demonios no se lo permitían. La tragedia llegó el 1 de julio de 1976. Annalise murió a consecuencia de no comer ni tomar agua, pesando apenas 30 kilos. Su muerte provocó un escándalo que terminó en juicio. Sus padres y los 2 sacerdotes fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Para los creyentes, Annalise es un mártir. Para la ciencia, una víctima del fanatismo religioso que le impidió recibir tratamiento que necesitaba. Pero al escuchar las grabaciones, es imposible no preguntarse qué fue lo que realmente la atormentó hasta la muerte. Lo que has escuchado es solo una parte de la historia. Si estos casos te están impactando y quieres seguir explorando los misterios más oscuros, suscríbete a Animaterror y activa las notificaciones para no perderte nada. Y déjanos un comentario. ¿Qué piensas hasta ahora? ¿Crees en estos fenómenos? Seguimos a la siguiente historia. El caso que llegó a los tribunales de David Glassell y Arne Cheyenne Johnson. Llegamos a los 2 puestos finales, que en realidad son una sola historia que escaló hasta un punto sin precedentes. El caso más famoso en la historia legal de Estados Unidos, donde la defensa argumentó que el acusado era inocente porque el diablo lo obligó a hacerlo. Todo empieza con David Glassell, un niño de 11 años de Connecticut. En 1980, David comenzó a tener visiones aterradoras de un hombre viejo, que lo atormentaba. Pronto, los relatos de la familia se volvieron más extremos. Decían que levitaba mientras dormía y sufría convulsiones mientras voces inhumanas salían de él. Su familia, aterrorizada, contactó a los conocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Juntó a varios sacerdotes. Realizaron múltiples exorcismos. Lorraine Warren afirmó haber documentado hasta 43 demonios dentro del niño. Presente en esos rituales estaba el novio de 19 años de la hermana de David, Arne Cheyenne Johnson. Aquí es donde la historia da un giro fatal. Durante un exorcismo especialmente intenso, viendo sufrir al pequeño David, Arne se enfrentó a la supuesta entidad. Según los testigos, Arne le gritó al demonio: «Déjalo en paz, entra en mí, lucha conmigo». Semanas después, el comportamiento de Arne cambió drásticamente. Su familia notó que entraba en trances, gruñía
y a veces no parecía reconocer a nadie. El 16 de febrero de 1981, Arnie Johnson desvivió a su casero, Alan Bono, apuñalándolo repetidamente. Cuando lo arrestaron, afirmó no recordar nada. En el juicio, su abogado intentó una defensa nunca antes vista. No culpable por razón de posesión demoníaca. El argumento era que Arnie no era dueño de sus actos, sino que estaba poseído por el mismo demonio que habitó en David Gladstone. El juez Robert Callahan rechazó el argumento, declarando que una defensa así era imposible de probar y por lo tanto inviable en un tribunal. Arnie Cheyenne Johnson fue declarado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado de 10 a 20 años de prisión, de los cuales cumplió 5. Este caso ocupa nuestro primer puesto, no porque un tribunal validara la posesión, sino por todo lo contrario. Muestra hasta qué punto la creencia en estos fenómenos puede tener consecuencias devastadoras en el mundo real. Una vida joven atormentada, una familia destrozada y un homicidio que, según sus protagonistas, fue obra del mal encarnado. Desde los relatos sobre una monja levitando en Sudáfrica, hasta el caso donde una persona desvive a otra en Connecticut, estos 5 casos, con sus diarios, grabaciones y testimonios, han dejado una marca imborrable en la historia de lo paranormal. Son los expedientes que se citan una y otra vez como supuestas pruebas de que existen fuerzas obscuras más allá de nuestra comprensión. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál de estos casos te pareció más aterrador o convincente? ¿Crees que son pruebas de algo sobrenatural o que hay explicaciones lógicas y psicológicas detrás de cada una de estas terribles tragedias? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos interesa mucho saber qué piensas. No olvides suscribirte para más contenido en Animaterror, el contenido que desafía los límites de lo conocido. Hasta la próxima, si te atreves.